Shabbat Shalom a todos. Ya estamos nuevamente en nuestro estudio de Shabbat. Si alguien puede corroborar que se escuche bien con el micrófono, porque a veces falla un poco. Si existe alguna cuestión ahí en el micrófono, pues que nos lo digan, ¿no? A veces hace un ruidito medio raro, pero vamos entonces, creo que ya, bien, ¿no? Sí, ya estaba escuchando ahí que está bastante bien. Y pues Shabbat Shalom a todos los que están conectándose, que se están conectados y esperando, y a todos los que están en América también, que se levantan bien tempranito para estar en el estudio. Baruch Hashem por cada uno de ellos, y Baruch Hashem porque tenemos el Shabbat. Decíamos durante la oración, antes de empezar, cuando sonábamos el shofar, que qué bendición es poder sonar un shofar, ¿no? No todo el mundo tiene un shofar para hacerlo sonar. Pero la mayor bendición de eso no es el shofar, sino la mayor bendición es el Shabbat mismo. Tener el Shabbat como esa señal entre su pueblo y él es algo increíble. Y poder tenerlo, y poder vivirlo, y poder ser partícipe de ello, es algo que les voy a decir algo, Puede todo el mundo pensar, no, hay cientos de miles de personas haciéndolo por todo el mundo, pero fuera del pueblo judío, somos verdaderamente muy pocos los que guardamos el Shabbat como una señal entre su pueblo y él, y Dios, y Adonai, ¿no? Entonces es muy importante el sentirnos verdaderamente privilegiados, porque no todo el mundo. Mi esposa y yo tenemos 3 o 4 años, 3 años, ¿no, cariño? 3 años ya que guardamos Shabbat con todo el gozo, pero antes fueron 41 años de no guardar Shabbat. O sea, ¿te imaginas? Lejos de la ciudadanía de Dios. Y creo que mucha gente hoy está en esa situación, y mucha gente hoy tiene la oportunidad de poder conocer, de poder llegar a los pies de Adonai y poder decir, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, ¿no? Entendiendo y conociendo que Él es Yehoshua, y que Yehoshua es Dios, ¿no? Entonces, la oportunidad que tenemos hoy para guardar los Moed, entre ellos este que es el Shabbat, es increíble. De hecho, los 2 versículos que nos faltaron el año pasado de estudiar, porque el año pasado abordamos todo lo que fue la parashá de Behar, ¿no? Que fue todo el capítulo 25. Y como ya saben que vamos verso a verso, pues este año vamos a ver todo el 26. Pero el capítulo 26, lo que nos faltó el año pasado fueron 2 capitulitos. 2 capitulitos, que fíjate, los vamos a leer, 2 versículos, ¿no? 2 pasuk nada más. Que fíjate, los vamos a leer para que no se quede sin lectura, ¿no? Porque tenemos que leerlo todo como debe de ser. Pero no los vamos a explicar, y les digo yo en el comentario, porque ya hemos visto esto en otros estudios y hemos profundizado en ello. Pero fíjate lo que dice Levítico o Vayikra 26, 1 y 2. Dice, ustedes no se harán ídolos, ni se erigirán esculturas ni columnas. No sé si ustedes han visto que por todos lados hay obeliscos. Pues, ¿qué crees? Que los obeliscos no son de Dios, brother. Por el contrario, los obeliscos son un culto directo a Baal, a la fertilidad. ¿No? Es terrible. Ya no nos vamos a meter en eso, pero ya hemos estudiado eso, ya lo hemos... de hecho, cuando dice delitos de muerte, ¿se acuerdan esos estudios que vimos de delitos de muerte? Estaba la idolatría, y en medio de eso veíamos todas esas explicaciones. Ahí están en el canal por si lo quieren volver a ver. Entonces dice, no se harán esculturas, ni erigirán columnas, ¿no? Ni pondrán figuras de piedra en su tierra para adorarlas. Porque yo, Adonai, soy su Elohim. Y el 2 dice, fíjate, que es justo lo que estaba diciendo y con lo que empecé. Ustedes guardarán mi Shabbatot. O sea, los días santos, los días, estos Moed, que son los días de fiesta, como cuando fue Pesach, como ahora que vamos a tener Shavuot, que igual y tenemos el Shabbat semanal, pero también tenemos un Shabbat de descanso por la fiesta. Que siempre he dicho que son los días de asueto, ¿no? Del pueblo de Dios, en medio de la constitución del Señor. Los días de descanso, así como también en el calendario secular tenemos días de descanso. Bueno, pues estos descansos que el Señor dice que tenemos que descansar son estos Shabbatos a los que se está refiriendo. Y venerarán, dice, mi santuario, yo Adonai, ¿no? Así es como termina el capítulo 26. Hasta ahí terminaría. Y
o la parashá anterior, perdón, no el 26, la parashá anterior, ahí termina, en el capítulo 1 y 2, sí, porque el capítulo 26 lo vamos a ver hoy completo, pero la parashá anterior, ¿no? Es la que estudiamos Bejar, que fue la del año pasado, ahí terminaría. Y empezaría nuestra parashá en el 3. Pero antes vamos a tener un pequeño resumito de lo que vimos el año pasado, ¿no? El sentido, les pongo yo, de estos versículos ya lo hemos estudiado antes y por eso nos vamos a parar ahí. El año pasado poníamos muy en claro, y si volvieron a ver el estudio que les puse en el grupo, van a ver que fue muy extensa, la verdad fue una parashá larga, como se promete esta también, pero bueno, vamos a procurar que no sea tan larga. Y poníamos muy en claro que la tierra no es de quien la trabaja. ¿Se acuerdan que hay un dicho, no? Aquí, bueno, en todos los países donde está cuando hubo revoluciones, independencias y todo este rollo, la tierra, al menos en México, el dicho de Zapata, un revolucionario mexicano, decía que la tierra es de quien la trabaja. Pues, ¿qué crees? Que mi Zapata se me equivocó. Porque la tierra no es de quien la trabaja, ¿no? Sino es de Hashem. La tierra es de Hashem, pero fíjate, pero es bien distinto cuando yo no tengo en mi mente que la tierra es de Hashem que cuando sí lo tengo. Porque yo puedo usufructuar la tierra, puedo usarla, puedo trabajar en ella, pero tengo que guardar y respetar las leyes que Dios ponga sobre su tierra. Y no puedo hacer lo que yo quiera. Que eso fue lo que vimos exactamente el año pasado. ¿Se acuerdan? Con el año Shemitah y todo esto, ¿no? Ese año sabático, ese año de descanso. Entonces, fíjate, mucha gente dice, no, yo compré mi tierra conforme a los negocios de este mundo. No es cierto. La tierra no es tuya. El Señor nos ha prestado esta tierra, nos ha provisto de esta tierra, pero, ¿no? Cada persona debe hacerlo bajo las leyes y las ordenanzas que Adonai ha dado. Dejando descansar la tierra conforme al periodo estipulado por Hashem, que ese es un punto importantísimo que veíamos el año pasado en la parashá. Veíamos también que Adonai no había dejado al aire ninguna de las áreas de la vida. De hecho, fíjate, es tan meticuloso el Señor en todo, que inclusive en el trato de las personas que estaban en servidumbre. ¿Se acuerdan que hablábamos de esclavos, no? Y que decíamos, los esclavos entre judíos no es nada que ver con la esclavitud que vivimos hoy día o que hubo esclavitud en el mundo moderno. Imagínate que Dios sacando a su pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud, para después decir, sí, no se preocupen, háganse esclavos entre ustedes. Es ilógico, ¿no? Entonces decíamos que era más bien, en el estudio del año pasado decíamos más bien, que era una relación laboral, en la cual inclusive la persona podía decir, oye, me saqué la lotería con este patrón, yo me quiero quedar aquí. Y entonces ya no me voy a volver a ir nunca más. Y me voy a quedar a su servicio, ¿no? Entonces, veíamos las legislaciones respectivas con ese rubro, ¿no? Ahora bien, les pongo yo aquí, la parashat que nos compete en este momento es la parashat Bejucotai, ¿ok? Que es Vayikra, que es Levítico 26. Bejucotai se traduciría, o debería traducirse, en mis jucots. En algunas Biblias se traduce como en mis estatutos, ¿ok? Pero en el sentido correcto y completo lo encontramos cuando nos referimos a jucots. ¿Por qué digo esto? Yo les pongo aquí, ya sé que tal vez estás pensando, oye Víctor, pero yo no hablo hebreo, brother. Yo no hablo hebreo, o sea, ¿por qué jucots? Si puedes decir mejor, estatutos. Y no hablo hebreo y por eso no entiendo la palabra jucots. Pero déjame te digo que esta palabra, como muchas palabras en hebreo, ¿no? Si lo traducimos como estatutos, entonces estaríamos perdiéndonos el sentido completo, el sentido inmenso y espectacular que encierra esta palabra. Es como la palabra shalom. Imagínate que shalom solo lo tradujésemos como paz. La paz del Señor. Que la paz del Señor esté contigo. Que la paz del Señor, ¿no? Nos estaríamos perdiendo del completo, majestuoso, como decimos en México, padrísimo y hermoso significado de la palabra, ¿no? Cuando decimos shalom a alguien, estamos deseando a esa persona que gozo, el descanso de Adonai, la paz de Adonai,
el amor de Hashem, ¿no? Que esté con él. O sea, cuando tú le dices Shalom, le estás diciendo que el gozo, la paz, el descanso, el amor del Señor esté contigo. O sea, si yo le digo paz, se acabó el asunto. Estoy perdiéndome el sentido entero. Es como si le estuvieras diciendo que la misericordia y el favor de Adonai te acompañe. Eso es el significado de Shalom en su entorno completo. Imagínate si la otra vez decimos, no, pues la paz. Es muy corto, ¿sí me entiendes? Muy corto. Asimismo, la palabra Jukotz también tiene un significado muy profundo. La palabra Jukotz debería traducirse como leyes inamovibles que rigen el universo. Y esta no es una frase mía, esto no es una idea mía, ¿no? Yo también he aprendido, ¿no?, de algunos maestros esto. ¿Por qué lo decimos? Y digo decimos porque, como se refiere, no es un razonamiento solamente mío, ¿no? Fíjate en el siguiente versículo. Jeremías 31. De hecho, yo lo escuché, la primera vez que yo escuché esto fue con el Haber, con Eric. Y es increíble, de verdad, la manera en que lo explica, y es real. Fíjate en la referencia que vamos a ver. Jeremías 31, del 35 al 36. Jeremías 31, del 35 al 36. Hoy ando muy Reina Valera, pero no 60, sino la contemporánea. ¿Okay? Así ha dicho Adonai, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, el que ha puesto el sol, al que ha puesto al sol, o sea, le ha puesto al sol la ley. O sea, el sol no se mueve de manera arbitraria, sino tiene una ley. En el original, cuando tú buscas ahí, esa palabra ley es la palabra Jukot. La Jukotz, ¿no? Dice que alumbra durante el día y a la luna y a las estrellas les dio también una legislación, una ley. O sea que también les dio Jukotz, porque la palabra que encuentras ahí es Jukot. De alumbrar de noche, el que agita al mar y hace que rujan las olas. Eso dice Jeremías, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar que hay una serie de reglamentaciones o de leyes. Por eso dice estatutos, ¿no? Pero se queda bien corto cuando dice estatutos nada más, porque es lo que estaría haciendo que tengas una manera de conducirte. Y aquí está diciendo que aún el sol, la luna y las estrellas obedecen los Jukots de Dios. Fíjate lo increíble que es este versículo, este pasú que sigue. Ahí mismo, en el 36 de Jeremías 31. Mientras estas leyes, o sea, mientras estos Jukots o estas leyes inamovibles que rigen el universo sigan vigentes, Israel y sus descendientes serán también ante mí una nación para siempre. ¿Te imaginas? O sea, mientras haya luna, sol, estrellas, el universo entero que el Señor creó, seremos pueblo de Dios. O sea, qué promesa, brother. Eso está fuerte, ¿no? Palabra de Adonai, dice, o sea, como diciendo, esto lo digo, ese es el lacrado de Dios, ¿no? El sello de Dios. La palabra ley es Juká, en el Strong. De hecho, es el H2708. Juká, que es de Jukot, o de sí, los Jukats. El Strong lo traduce para dar un significado fácil de entender como estatuto u ordenamiento. Pero como hemos visto en nuestro versículo anterior, en Jeremías 31, 35 y 36, estos mismos Jukots son los que fueron dados, ¿para qué? Para regir el comportamiento no solo del sol y de la luna y de las estrellas, sino del universo entero, de cada cosa que sucede. Podríamos decir que hasta los átomos de nuestro cuerpo son sujetos a los Jukots de Dios. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos estar observando estos Jukots? Los Jukots entonces son las leyes que rigen el comportamiento de los astros, ¿no? Bueno, en este caso, hablando de lo que decía el versículo. Y fíjate cómo posteriormente, en el Salmo 105, vamos ahí, no solo lo constituye como leyes o como Jukots, sino que Adonai va un paso más allá y los constituye en promesas, en un pacto y un juramento con Israel. Bueno, ya desde antes lo había dicho, ¿no? Mientras estos Jukots estén, mientras haya cielo, estrellas y luna haciendo lo que tiene que hacer, serán ustedes mi pueblo, ¿no? Ya hay una promesa ahí. En el Salmo 105 está aún más claro todavía. Fíjate, en el versículo 7 dice,
Adonai es nuestro Elohim. En toda la tierra prevalecerán sus juicios. ¿Se acuerdan que la palabra juicios también se podía traducir como mishpatim, ¿no? Procedimientos. ¿Sí? Nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para 1000 generaciones, dice el 8. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y que lo confirmó con Isaac. ¿Se acuerdan? El pacto. Ahora fíjate lo que dice el 10. Ahí es donde viene la parte más chipocluda, como digo yo. Con Jacob o con Jacob lo estableció como un Joc. ¿Cómo dice sus versiones ahí? ¿Tiene alguien el versículo? El 10. El 10. Se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno. Exacto, lo dice como un decreto, ¿no? Pero fíjate, la palabra es Joc ahí en el original, que viene de Jucat, igual. Pero con Israel, dice, lo hizo un pacto duradero. O sea, que no solo lo convirtió ahí, cuando llegó al punto de Jacob y se empezó el pueblo de Israel, el Señor mismo lo estableció como una promesa, como un pacto. ¿Entre quién? Entre él y su pueblo. La palabra Joc, que viene de la palabra Jucá, ¿no? Strong 27, H2706, para quien lo quiera ahí. Entonces el verso 36 de Jeremías 31 dice, mientras estas leyes, mientras estos jucots, las leyes que rigen el universo, sigan vigentes, Israel y su descendencia serán también ante mí una nación para siempre. Palabra de Adonai. ¿No? Yo creo que como que el Señor también es como el norte, porque en México dice palabra que es así, ¿no? Bueno, pues palabra de Adonai, ¿no? Amén, yo les pongo aquí. Refiriéndose a esos jucots que regulan el sol, la luna y las estrellas. Pero, como ya hemos dicho antes, también los jucots que lo rigen todo. No hay nada que no se rija a través de estos jucots del Señor. Que se traducen como estatutos, sí. Inclusive las moléculas, los átomos, la manera en que nuestro cuerpo se comporta conforme a lo que el Señor ordenó en la creación. Nada se escapa de su voluntad. No hay nada que no siga las leyes y las ordenanzas de Hashem. Yo no sé si alguien tenga que apretar un botón para que el sol todos los días salga. O mover la palanca 300 veces para que se baje en la puesta, lentito así, lentito, ¿no? No, obedecen. No sé si tú sepas cómo funcionan los átomos, ¿no? Pero los átomos están girando continuamente y dependiendo de la velocidad y la cantidad que sean, son qué es tan suave, qué tan duro son las cosas, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, todo tiene legislación que proviene de la creación de Adonai. Son estos mismos jucots los que convierte el Señor en promesas a través del juramento que Adonai hizo en el pacto con Abraham. Con Jacob los establecí como Joc, dice, ¿no? Una ley inamovible, pero con Israel, o sea, ya con el producto de Jacob, porque Jacob es solamente él. Pero cuando hablamos de Israel, ¿de qué estamos hablando? Ya de las 12 tribus, ya estamos hablando de sus hijos, de su simiente, de su fruto. Ante él lo generó como un pacto. Ahora fíjate, les pongo yo aquí. ¿Te das cuenta que si desechamos los jucots, las leyes que rigen el universo, de todas las cosas, ¿no? Desechamos sus misbots, sus mandamientos que regulan la vida del hombre, y sus mishpatim, que son los procedimientos para llevar a cabo los otros dos puntos anteriores, estaríamos a la deriva espiritual. Si nosotros desechamos eso, ¿no? Sin poder caminar, estaríamos a la deriva sin poder caminar o encontrar el camino hacia Adonai. Sin la libertad, sin la vida eterna. O sea, si una persona decide hoy decir, no voy a desechar, no voy a seguir la palabra, la voy a desechar, estaría perdido. Perdidos, les pongo yo aquí. Ya que si desechamos la Torah, que es en donde están incluidos todos estos jucots, ¿no? Todos estos mishbots y todos estos mishpatim, todos los mandamientos, todos los procedimientos y todas estas leyes, o todos estos estatutos, traducen, ¿no? Estaríamos desechando también obedecer a Dios. Por eso yo siempre estoy como así con el corazón súper contrito por las iglesias allá afuera. Tengo muchos amigos pastores, muy buenos amigos míos, que me encantaría poder ir así y hacerles en las orejas
Espérate, que no estás mirando. Si desechas la Torah, desechas a Dios. ¿Te das cuenta, no? Viviríamos vidas disolutas, llenas de orgullo, que es lo primero que el hombre tiene, llenas de miedo y llenas de pecado. Porque, ojo, no, el hombre es malo de naturaleza, malísimo, ya lo sabemos. O sea, la neta, ¿qué podemos decir? El hombre es malo, malísimo. De naturaleza es malo. Pero ahora imagínate que no tengas algo que te rija y te diga qué tan malo eres. O en qué parte proviene la maldad. Llámese que cuando dicen hombres se refiere en general. No, cuando yo me refiero, acuérdate que cuando yo me refiero exactamente a hombres no me refiero al sexo masculino. Mujeres. No, me refiero al género, a la especie completa. No sé, ya la libraron, ¿no? Las mujeres somos buenas. No son buenas, la verdad. Nadie es bueno, nada que ver, ¿no? Al contrario, malísimos. Pero ahora imagínate que tú quitas y desarraigas el único parámetro que te puede decir. Imagínate que tú eres un malísimo conductor. Era de esos de a tiro malísimo, ¿no? Y ahí va en tu coche. Y te quitan los semáforos, te quitan los límites de velocidad, las vueltas prohibidas, te quitan todo eso. ¿Qué pasa? Te vas a ir, pero vas a matar a alguien. Si no es que te matas tú primero. ¿Entiendes? Pues eso es lo que pasa si quitamos la Torah. O terminas matando a alguien, o terminas matándote tú mismo. Y eso está más fuerte todavía, ¿no? Entonces, orgullo, miedo y pecado es el destino de quien cierra sus ojos, se tapa las orejas, ¿no? No oigo, soy de palo, dice el dicho ahí en México. Tengo orejas de pescado, no oigo nada, ¿no? Imagínate, el único destino para ese es orgullo, miedo, pecado y al final, muerte. No, hombre, si yo no me he muerto. No, muerte espiritual, brother. Muerte espiritual, que esa es la peor. Porque en el día último, cuando seas despertado y diga, pásele acá su segunda muerte, porque ya usted no va a seguir con nosotros, usted no va a vivir, porque usted desechó cada uno de los mitzvot, cada uno de los hukots, cada una de las ordenanzas de Adonai. Los procedimientos se le olvidaron, hijo. Pásele para acá a su segunda muerte. Ese es el destino. Entonces, por eso es que nosotros hoy tenemos que estudiar la Torah de Shabbat en Shabbat. Ahora sí vamos a empezar con nuestro estudio, ¿no? Vayikra 26. ¿Ok? Vamos a ir a cada verso. Vamos al 3. Fíjate, ya con esto en mente, verás que la porción toma un cáliz distinto. Ya con esto que acabamos de decir, te vas a dar cuenta que no es solamente decir, bueno, pues así, los estatutos del Señor. No, son sus hukots. Dice el 3, si ustedes siguen mis hukots, en sus Biblias debería decir estatutos, y observan firmemente mis mandamientos, que serían mis votos, yo les concederé sus lluvias. Fíjate lo que está diciendo el Señor, de manera que la tierra dará su producto y los árboles del campo su fruto. Su trilla alcanzará la vendimia y su vendimia alcanzará su siembra. Gracias. Comerán hasta la saciedad su pan y habitarán con seguridad en la tierra. O sea, vas a estar cubierto de bendición, el favor de Dios, ¿no? El favor de Adonai. Perdón, dice, yo les daré paz en la tierra y se acostarán sin que nadie les moleste. Le daré a la tierra respiro de las bestias viciosas y ninguna espada cruzará tu tierra. Esto no es una realidad hoy, pero ni de broma. ¿Por qué crees? Porque hemos dejado de lado, la sociedad entera, la humanidad completa, ha dejado de lado su Torah, los mandamientos, los estatutos. Y hoy vemos que hoy no hay paz, hoy no hay seguridad. Hoy te acuestas más con, Dios mío, mañana qué voy a hacer, tengo que pagar 20,000 deudas, ¿no? Hoy tienes una angustia en tu corazón todo el tiempo. Pero sabes, yo he experimentado algo, no sé ustedes, pero yo he experimentado que conforme vamos conociendo cada vez más al Señor y vamos entendiendo su palabra y entrando en su descanso y en la plenitud de su bondad, ya no me frustro, ni me pongo loco, ni me vuelvo así de, ¿qué va a pasar? El Señor tiene control de todas las cosas. Todo es en su tiempo. Usted obedezca, ¿no? Es como cuando vas en un submarino, ¿te imaginas ir
No sé si tú has pensado alguna vez, pero un submarino no ve nada, ¿eh? No tiene ventanitas, no van mirando por dónde van, ¿no? No. El submarino se rige por un sonar, ¿no? Por una onda que va, regresa y le dice, hace un espectro de dónde está parado y dónde está moviéndose. Ellos tienen que confiar en el sonar. Porque si no confían en el sonar, pues imagínate que quisiera el tipo, no, sáquenme de aquí, ya no quiero estar aquí porque no puedo ver. No se trata de que veas, brother. No se trata de ver absolutamente nada. Se trata de escuchar. ¿Te das cuenta? En el sonar. Pip, pip, ¿no? Y van viendo el espectro. Y puedes ir confiadamente andando. A mí, hoy yo puedo experimentar eso. Confiar y la paz y la tranquilidad de decir, el Señor tiene el control. No importa lo que venga. Y es que si no encontramos esa paz y si no tenemos eso, este es el principio. Acaba de empezar la fiesta y se va a poner peor. No es una fiesta muy agradable, pero es una fiestota que va a empezar o que ya empezó. Entonces tenemos que tener la paz y la seguridad. Y fíjate cómo está diciendo, si ustedes guardan mis jukots y mis mandamientos, obviamente, para poder guardarlos tienes que también llevar los procedimientos. Entonces yo les daré paz en la tierra y se acostarán sin que nadie los moleste, en paz, vas a poner la almohada, descansar como rey. Le daré a la tierra respiro de las bestias viciosas y ninguna espada cruzará tu tierra. Esto de las bestias viciosas a veces no son solamente animales, la verdad. Hay algunos que se comportan como bestias, la verdad. Dice 7, ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos caerán ante ustedes por la espada. 5 de ustedes perseguirán a 100, fíjate, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Esto explica el hecho de que cuando llegaban los hebreos a pelear contra los ejércitos, que eran mucho más abundantes que ellos, eran mucho más grandes, caían rendidos porque el Señor era quien los hacía caer. 5 de ustedes perseguirán, dice, ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos caerán ante ustedes por la espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes por la espada. Yo los favoreceré a ustedes y los haré fértiles y los multiplicaré y mantendré mi alianza con ustedes. Ustedes comerán grano seco almacenado por mucho tiempo, fíjate, la promesa, y tendrán que sacar el viejo para dar lugar al nuevo. Eso significará que todavía ni se te acaba lo que tienes en la despensa y ya llegó nuevo. No, hombre, sácate el viejo porque se va a echar a perder. ¿No? ¿Te das cuenta? Está hablando de provisión. Cuando tú obedeces va a haber provisión, va a haber bendición de parte de Adonai. Dice, estableceré mi morada en medio de ustedes y no los despreciaré. Y no sé si recuerdan lo que hemos estudiado en el milenio, cuando Yehoshua habita entre nosotros. Él será nuestra morada, porque Él estará entre nosotros. Estaré siempre presente en su medio, dice, o en medio de ustedes. Yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. ¡Qué promesa!, ¿no? Uf. Yo aquí tengo un pequeño comentario, digo, él promete su favor en cada área de la vida del hombre. A todo el que observe sus mandamientos, sus estatutos inamovibles y haga conforme a estos procedimientos. Ahora, mi pregunta, que yo siempre, ya sabes que siempre hago preguntas, ¿no? ¿Puedes imaginar el favor de Hashem en cada cosa que hagas? En cada cosa que hagas. Está ahí su favor. Inclusive en las fatalidades. Inclusive en las cosas terribles. Que tú puedas mirar el favor de Adonai ahí. Claro, sucedió esto porque está en la voluntad de Adonai que suceda. Porque tiene una razón de ser. Tiene un porqué. Y entonces yo pueda gozarme de eso. ¿Te imaginas? Que lo pueda mirar en todo. Esto es el equivalente a vivir, lo que yo siempre he dicho, en el centro de la voluntad de Adonai. Era lo que David decía, ¿no? David estaba en el centro de la voluntad de Dios, con un corazón conforme al corazón de Adonai. ¿Por qué? Porque hacía conforme a sus estatutos. No, pero si David se equivocó, ese es un pecadorazo, él se comió así todos los pecados del mundo, se los echó en una sola vez. No importa. Si esto no se trata de nunca más vas a volver a pecar. Esto se trata, ¿sabes de qué? De que estás todos los días esforzándote y luchando para vivir conforme a la voluntad de Él. Claro, somos carne y nos equivocamos todos los días. Nos equivocamos todos los días, pero ya quien se equivoca y quien vive en pecado por deporte, por ganas, pues sí, ya no. El favor de Adonai está prometido para quienes caminan en sus jukots.
observan sus misbots, o sea, sus mandamientos, y hacen conforme el procedimiento que Hashem ha indicado. Entonces, si habláramos en un español así llano, los estatutos, como se traduce en las versiones, estas leyes inamovibles, los mandamientos y el procedimiento para llevarlos a cabo. Eso es lo que garantizaría el favor de Hashem. Pero la pregunta aquí sería, ¿pero cómo hacerlo? ¿Acaso es suficiente con simplemente hacerlos? Porque ese es ese punto que tenemos que abordar, ¿no? Fíjate, Seforno, que es un comentarista, dice que cuando la palabra dice, si ustedes siguen mis jukots y observan fielmente mis mandamientos, se refiere a hacerlos con una genuina y honesta voluntad y disposición de espíritu. No porque lo ordena Dios o por miedo a recibir el castigo, ¿no? No como el que, hay que hacerlo, ya que vamos. Oye, no, pero es que con gozo, brother, ¿no? Porque así nada más nos sirve. Bueno, vamos, no, hay que hacerlo con gozo, ¿no? Y fíjate, dice, o por miedo a recibir un castigo, por no hacerlo, sino cumplirlos por amor, anhelando hacer la voluntad de Adonai. En palabras de Soforno, diría que sin dudar hago parte de mi pensamiento, como orábamos hoy en la mañana, ¿no? Por eso yo oraba hoy en el mediodía, esa parte, ¿no? Hacer su voluntad como si fuese la mía. Hacer su voluntad como si fuese la tuya. O sea, mi voluntad está regida por la voluntad de Dios. No mi voluntad hace lo que quiere y la de Dios sabrá Dios. No. Mi voluntad, mi manera de actuar, mi manera de responder, mi manera de decir las cosas, el tono en el que hablo, la forma en que observo las cosas, lo que veo, lo que no veo, cómo lo veo. La medida de todas las cosas, ¿te imaginas? Es que no es un tema sencillo, es un tema profundo. Hacer su voluntad como si fuera la nuestra. Eso es lo que decía la publicidad que mandamos, ¿no? Antes de empezar el estudio. Hacer su voluntad como si fuese la nuestra. No se trata de solo hacerlo por cumplir el checklist, ¿no? Ya. Ay, sí, ya también está. No. Se trata de obedecer por amor, no por miedo o porque te convenga. Pues eso conviene, brother. No sé de qué esté hablando este brother, pero tú hazlo porque conviene. No, o sea, no es por ahí. Porque ¿sabes qué? No denotaría eso más que una falta de entendimiento. Ay, bueno, ya, vamos a hacerlo, ándale. Ay, para quitarnos de encima esto. ¿Cuándo es el Shabbat? Ah, sí, el sábado, ¿eh? Uy, el sábado. Bueno, está bien Shabbat. No, o sea, no es así, no tiene por qué ser así. Tendría que ser el deseo ardiente. Eso me encanta de David, por ejemplo, ¿no? Yo le veo a David el deseo ardiente de Shabbat. O sea, lo ha hecho en su corazón de una manera tan impresionante que está anhelando el Shabbat. Es un gozo. Como el que creo que todos los que guardamos Shabbat está en nosotros. Pero a él es muy evidente, o sea, muy evidente, no se le ve, ¿no? No por conveniencia, no se trata sino se trata de hacerlo por amor a tu Creador. Con el corazón lleno de agradecimiento por lo que Él ha hecho. Porque aquí, aparte de todo esto, tenemos que entender que hay un agradecimiento. Siempre hemos dicho aquí que obedecemos porque respondemos al amor, la misericordia que Hashem ha tenido con nosotros, ¿no? Hashem nos ha llamado, nos trajo a sus pies y por eso nosotros respondemos por amor, porque Él nos amó primero. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Juan, no? 4:19. Nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Claro. O sea, nosotros no podríamos amarlo a Él si Él nos hubiera amado primero, porque ya te dije, no somos ni tantito buenos ni tenemos el corazón amoroso. No tenemos un corazón amoroso, tenemos un corazón bien orgulloso. Sí, hay un versículo donde dice, si el que dice yo amo a Elohim, o sea, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Pues claro. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto y lo ve, no puede amar a Dios, a quien no lo ha visto. Claro, imagínate. Ahora, no solo se trata de obedecer, sino obedecer con un corazón correcto, por las razones correctas.
Quien ha conocido a Adonai, inevitablemente su corazón se derretirá de amor por él. Eso es una realidad. Quien ha conocido a Adonai, su corazón se derrite ante él. Quien verdaderamente ama a Yehoshua HaMashiach, se derrite por él. Ahora, ¿quién dice la palabra que verdaderamente ama a Yehoshua? Juan 14:21, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? ¿Quién es el que me ama? Dice Yehoshua. El que hace suyo mis mandamientos. Pero fíjate, no el que obedece los mandamientos, no. El que lo hace suyo en su vida. Fíjate lo que está diciendo, el que los hace suyos. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. O sea, ya no solamente obedezco porque me lo impusieron. Es mi deseo. Anhelo exactamente. O sea, ahí es donde empieza a transformarse el asunto. Y el que ama a mí y el que me ama, dice, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Pero hay que hacer, Por eso también dice, no, es morir en nuestra carne. Claro, pero fíjate que esto se empieza a convertir cada vez más fácil y más sencillo cuando empiezas a poner atención y empiezas a hacer tuyos sus mandamientos. O sea, date cuenta, tú tienes tus propios mandamientos. Hemos generado mandamientos en nuestra vida. Esas reglas, ¿no? Exacto, como esas reglas, ¿no? A ver, de aquí para acá no le toques, carnal, porque ahí sí va a haber un problema, ¿eh? Esto es inamovible, intocable y nada. De aquí para acá lo que quieras, pero esto ni lo... Yo religiosamente siempre hago tal cosa, ¿no? Eso es lo de siempre. Tenemos propios estatutos y propias reglas. Bueno, ¿qué tal si agarras y te revisas tus estatutos y dices, esta no sirve, esta tampoco, esta no sirve ni una, mejor vamos a agarrarlas del Señor? Y empiezo a convertir los estatutos que he puesto en mi vida para vivir vidas agradables y plenas a nosotros mismos, porque para eso son esos estatutos que hemos generado nosotros, y los empezamos a ponerlos del Señor, que nos va a dar una vida no solamente agradable a nosotros, sino lo más importante, una vida agradable ante Adonai. Y ya sabes que su voluntad es ¿qué? Agradable y perfecta. Claro, buena, agradable y perfecta. Aunque a veces no lo entendamos. Haciendo su voluntad como si fuera nuestra propia voluntad. ¿No? Entonces dice el 13. Yo Adonai soy Elohim, que los saqué de la tierra de los egipcios, de los misraitas, para que no fueran más sus esclavos, que rompí las barras de su yugo y los hice caminar con la frente en alto. Pero si ustedes no me obedecen y no observan todos estos mandamientos, y esta es la parte donde todas las iglesias rechazan y dicen, no, yo rechazo, yo no quiero, no, te das cuenta que no, mejor ni me meto ahí. Pero no es cierto, fíjate lo que dice. Si rechazan mis leyes y desprecian mis reglas, de manera que no observen todos mis mandamientos y quiebren mi pacto. Ahora, ¿recuerdas lo que leímos en Salmo 105, en el versículo 10? Dice, convirtió sus jukot, sus estatutos y sus leyes que rigen todas las cosas, que rigen el universo mismo, en promesas que sellaron su pacto. Entonces, obviamente, si tú desechas los procedimientos, desechas los jukots, ¿estás desechando qué? Pues el pacto de Dios. Si todas estas promesas se convirtieron en pacto, o en la forma y en la figura y en el fondo del pacto, y tú los rechazas, estás lejos de Dios. ¿Estarías entonces qué? Sin pacto. Como un gentil. Sin pacto, ¿no? Y les pongo yo aquí. Y la no obediencia, el desprecio a sus mitzvot, a sus mandamientos y a sus procedimientos son el equivalente a quebrar el pacto, ¿no? Con Dios, con el Hakadosh Baruj Hu, con el Santo, el bendito es. Entonces, fíjate nada más, ¿no? Si nosotros estamos haciendo eso, no solamente estamos incumpliendo la voluntad de Dios, sino estamos despreciando el pacto que tuvo con nosotros. Yo en cambio les haré esto, dice. Y aquí es donde se pone rudo. Pero tienes que entender. Ya no voy a seguir porque tengo ya comentarios. ¿Okay? Dice, yo en cambio les haré esto. Enviaré miseria sobre ustedes. Enviaré miseria sobre ustedes. Agotamiento y fiebre. Que hacen consumir los ojos y hacen languidecer el cuerpo. Sembrarán su semilla para nada, porque sus enemigos la comerán.
Pondré mi rostro contra ustedes, sus enemigos los perseguirán y sus adversarios los dominarán. Huirán sin que nadie los persiga. Dice, ¿no? ¿Es entonces que Adonai castiga a su pueblo? Les pongo yo aquí. ¿No será más bien, escúchame, que es la consecuencia inequívoca de andar sin el favor de Adonai? En tu bola, hijo. Así, con tus meras fuercitas, ahí todas ñangas, porque por más fuertotes que seamos, por más musculosos que estemos y por más gimnasio que tengamos dentro, ¿no? No, somos unos ñangos delante de las cosas que pasan en este mundo, delante de Dios. Más yo que estoy re flaco, ¿no? Pero la verdad, o sea, esa es la realidad. Languideceremos, ¿no? Delante de Él. Y delante de las cosas que vengan. ¿Por qué? Nana. Entonces, Adonai no es que esté castigando a su pueblo, ¿no? No es que esté castigando a su pueblo. Es más bien la consecuencia inequívoca de andar sin el favor de Adonai. El que siembra odio, cosecha ¿qué? Odio. Quien vive orgullosamente recibirá los embates de este mundo vacío y de este mundo cruel, ¿no? Quien pelea la batalla con sus propias fuerzas, tarde o temprano terminará poniendo muchas veces, aunque creas que has vencido, la derrota, ¿no? Muchas veces, aunque tú creas que ya ganaste, tarde o temprano te das cuenta que fuiste vencido. ¿Por qué? Porque fíjate por qué digo esto. Muchas veces la manera en que llegaste ahí no fueron siempre las más honestas. No fueron siempre las mejores. Igual tuviste un chorro de gozo, pero rompiste todas las reglas. Tienes un montón de riqueza, pero pasaste por encima de un montón de gente. ¿Entiendes? Qué rudo, pero es cierto. Tarde o temprano terminas vencido, porque cuando no lo haces conforme a las ordenanzas, a los mandamientos, a los estatutos, a los procedimientos que Adonai ha puesto delante de nosotros, entonces terminas en prácticas que no son de Dios, porque no vives ni practicas conforme a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Fíjate, Proverbios 28:1 dice: huye el impío, el malvado, sin que nadie lo persiga. Pero como león está confiado, ¿quién? El justo, ¿no? El justo está como león confiado. Huye el impío, el malvado, sin que nadie lo persiga. Pero como león está confiado el justo. El 18 dice: y si con todo eso ustedes no me obedecen, procederé a disciplinarlos, 7 veces más por sus pecados. Y a veces dices, ay, 7, ¿por qué tanto? No, tiene un significado el 7, acuérdense. Y ahorita vamos a explicar. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y quebraré su orgullosa gloria. Haré como hierro su cielo y como cobre su tierra. De manera que gastarán sus fuerzas para nada. Su tierra no dará su producto, ni los árboles del país darán su fruto. Y les pongo yo como comentario, ¿cuántas veces cuando vivíamos alejados de Adonai, nos preguntamos, y esto es algo que yo me acuerdo con la familia, ¿por qué nada resulta? Trabajo, me esfuerzo, pero en vano, mano. Porque aunque me esfuerzo, no veo fruto. Porque los negocios fracasan, los matrimonios se rompen, los seres queridos se enferman y los hijos se corrompen. ¿Por qué? Nosotros en la familia decíamos, ¿qué estamos haciendo mal? Ay, no sabíamos qué estábamos haciendo mal. Inocentes, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo mal? Pues ignorábamos la voluntad de Dios, haciendo nuestra bola conforme a lo que queríamos, de la manera que se nos da la gana. Hasta hace muy poco tiempo yo puedo decir verdaderamente, me siento en el centro de la voluntad de Adonai porque estoy cumpliendo con lo que Dios dice que tengo que hacer. Pero antes... Y mi madre que está viendo lo sabe, ¿no? Yo no sé, lo dijimos muchas veces, ¿no? ¿Por qué pasa esto que no funciona? Que es más, hasta nos ponemos a hacerlos acá, mi hermano, así, los razonamientos así como todos
catedráticos de que estamos haciendo mal, pues todo, hijo. Todo. Dice el 22, soltaré bestias salvajes contra ustedes, y ellas los despojarán de sus hijos y exterminarán su ganado. Ellos los diezmarán a ustedes. O sea, los reducirán de ¿cómo se llama? De personas, de gente. O sea, los diezmarán. Y ustedes y sus caminos estarán desiertos. Y si estas cosas no logran disciplinármelos y ustedes permanecen hostiles hacia mí, yo también seguiré hostil hacia ustedes. Por mi parte los golpearé 7 veces más por sus pecados. Traeré una espada contra ustedes para cobrar venganza por la alianza. Y si ustedes no retiran a sus ciudades, enviaré pestilencia. Si ustedes no se retiran a sus ciudades, enviaré pestilencia entre ustedes y los entregaré en manos enemigas. Cuando yo quebrante su hogaza de pan, 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno. Les repartirán su pan por peso y aunque coman, no se saciarán. Y hay mucha gente que no, por más que tiene no se logra saciar. Oye, ya tienes un montón, no importa, necesito más. No hay saciedad. No hay saciedad en el corazón, ¿no? Pero si, dice el 27, pero si a pesar de esto ustedes me desobedecen y siguen hostiles hacia mí, o sea, ya un corazón faraónico, ¿no? Ya, este es un corazón faraónico. Estás viendo que sí, que te están cayendo ya los toques de Dios así de una manera impresionante y tú sigues diciendo, yo soy aquel. A mí solo mis chicharrones truenan, ¿no? ¿Serio? Actuaré contra ustedes, dice el 28. Actuaré contra ustedes en airada hostilidad. Yo, por mi parte, los disciplinaré 7 veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Destruiré sus lugares de culto y cortaré sus pedestales de incienso y amontonaré los cadáveres de ustedes sobre sus fetiches sin vida. Yo los despreciaré. Fíjate lo que está diciendo. Y es que te voy a decir algo, Cuando tú te pones en contra de la voluntad de Dios, automáticamente te vuelves despreciado. ¿Por qué? Porque no estás en su voluntad. Y no es que Él te desprecie, sino que Él y el pecado no pueden comulgar, no pueden convivir. Dejaré sus ciudades en ruinas y desolaré su santuario, y no oleré sus gratas fragancias. ¿Cuántas veces no yo oré como aroma fragante, Señor? Esta es mi oración. Y andaba en un pecadazo de esos terribles, y andando así bien torcido. Pero yo estaba orando, aroma fragante. Ajá. Ni al techo llegaban mis oraciones. Claro, esa es la palabra correcta. Era un hipócrita. Y te voy a decir algo, Ya algún día les contaré mi testimonio, mi testirollo, ¿no? Como decimos. Mi testimonio, ¿no? Pero te voy a decir algo, A mí el Señor me dijo, eres un hipócrita. Tú no solamente no me amas a mí, sino no amas a nadie. Te amas solo a ti mismo. Ahí fue donde empezó. Ahí fue donde empezó la caña, exactamente. Ahí fue donde empezó. Entonces la tierra pagará sus años de reposo por el tiempo en que esté desolada, que fue lo que les pasó a los israelitas, pues sí, cuando fueron llevados a Babilonia, y fueron, llevados en cautiverio por no guardar la ley del descanso de la tierra. Y estuvieron 1 año por cada año que no dejaron descansar. Estuvieron en Babilonia ahí metidos, 70 años de exilio, ¿no? Entonces la tierra pagará sus años de reposo por el tiempo en que esté desolada y ustedes estén en la tierra de sus enemigos. Entonces la tierra descansará y pagará sus años de reposo. Nosotros no dejamos descansar, pero nada. La tierra, yo no sé de verdad qué espera, ¿no? ¿Qué espera para este mundo? En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, pondré cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos. El ruido de una hoja que cae los hará huir. O sea, cualquier cosa los tendrán paniqueados, huyendo como la espada caerá sin que nadie los persiga. En pánico, ¿no? Paranoicos. Sin que nadie los persiga, tropezarán unos con otros, como delante de la espada. Ustedes no podrán mantener su posición ante sus enemigos. Y no pienses solamente en guerreros y soldados. Hay enemigos en tu vida,
Enemigos en la vida de un joven, de una mujer, ¿no? Enemigos que están continuamente, ven, véngase para acá, aquí está sabrosa la cosa, ven, ¿no? Te va a gustar, brother. Nadie te dice el precio, pero te va a gustar, ven. Y ahí está el enemigo. ¿Y sabes lo que pasa cuando estás lejos de sus mandamientos, sus estatutos, de sus jucots? Caes, te revientas con todo. Que te lleva a la muerte. Claro, y a la muerte espiritual, te repito, que tú te veas vivito y coleando ahorita, qué miedo, porque eso no se va a quedar así. Dice, sino que perecerán entre las naciones y la tierra de sus enemigos los consumirá. Aquellos de ustedes que sobrevivan se enfermarán del corazón por las maldades de sus padres. Y fíjate, es un poco lo que, si queremos verlo escatológicamente hacia el futuro, tendríamos que estar mirando que en ese milenio, cuando el Señor venga en el día del Señor, y sean despertados todos los que estuvieron caminando conforme a la voluntad de Adonai, y tengan cuerpos nuevos, ¿no? Dice Pablo, glorificados, ¿no? Cuerpos que sean conforme a la voluntad ya de Adonai, sin pecado, sin mancha. Resucitarán, y los que estemos vivos, si es que estamos vivos, también tendremos y seremos transformados, ¿no? Pero todos aquellos que no, seguirán durmiendo. Pero habrá cientos de miles que estén vivos. Y esos son los de los que está hablando aquí. Los que queden vivos y sobrevivan enfermarán del corazón por las maldades de sus padres. Porque no les enseñaron nunca. Porque aún en medio de todas las cosas que sucedieron, no tuvieron la coherencia para decir, el Señor es nuestro Rey, nuestro Señor, hay que obedecer. Les pongo yo aquí en un comentario, ¿no es acaso todo esto escenario? Todo este escenario que aquí se presenta, el escenario del mundo en el que vivimos hoy, es la realidad. Mira, podríamos volver a leer otra vez lo que le pasaría al que está lejos de la voluntad de Adonai. Y tú te pones a mirar, eso es el resultado de lo que está pasando de la gente que no tiene a Dios en su corazón. ¿No es acaso el escenario del mundo actual este? Pues claro. Mira la misericordia y el amor de Hashem. El 40 dice, y confesarán su maldad y la maldad de sus padres, con la que transgredieron contra mí, sí que fueron hostiles hacia mí. Cuando yo, a mi vez, haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de sus enemigos, entonces por fin se humillará su obstinado corazón y expiará su maldad. ¿Te das cuenta cuál es el propósito de Dios? Meterte caña y ponerte... Dice Pedro, ¿no? O Pablo, no recuerdo exactamente cuál es. Perdón, pero no lo recuerdo. Cuando dice, y si ese que está ahí reincide y sigue, ¿cómo se llama?, haciendo el pecado, dice, entréguenlo a Satanás. Y tú dices, oh, sí, santo, niño de antorcha, ¿no? ¿Cómo que entregárselo a Satanás? ¿Sabes lo que está diciendo? Mándalo al mundo. Para que la vida miserable del mundo lo lleve a reaccionar y entonces diga, ¿en qué estoy metido? ¿En qué estoy haciendo? ¿Te acuerdas del hijo pródigo, no? En las algarrobas, comiendo basura, comiendo de la comida de los cerdos. Ahí fue donde dijo, espérate, brother, yo tengo un papá que es multimillonario, ¿qué hago aquí? Y no creas que se llenó de orgullo y decir, si yo soy el niño fresa de la familia, vamos a recibir lo mío, exigir lo mío. No, él llegó y dijo, papá, dame trabajo. Dame trabajo, aunque sea como jornalero. Pero esa es la cuestión, ¿sabes? El Señor te manda a sufrir al horno, y permite, ¿no? Y yo creo que ni siquiera te manda, sino que permite que sucede como consecuencia de tú alejarte de la propia Torah para que vivas la hostilidad del mundo. Y entonces ahí en medio de la hostilidad digas, ya no puedo más, ayúdame, ya no puedo más. Y es triste como ver que aún en medio de todo esto hay gente que tiene tanta maldad en su corazón y tanta autosuficiencia y tanto orgullo y tanta soberbia que dice, pues a mí el hambre me tira pero el orgullo me levanta, ¿no? Ese dicho es de México. A mí el hambre me tira pero el orgullo me levanta. A mí no me importa, yo no voy a cambiar. Yo soy así y así seguiré, ¿no?
Con dinero, sin dinero, dice la canción, ¿no? No, hombre, o sea, casi se siente siempre el rey. No, ahora sí que no, mi rey. No va por ahí, ¿no? Fíjate, yo siempre menciono a los AA. 1 Corintios 5:5. 1 Corintios, ¿no? Entonces, Pablo, entonces, quienes está hablando, no Pedro, perdón. Yo siempre comento de los grupos AA porque son grupos que trabajan, pero de verdad con el dolor humano, o sea, a fondo, ¿no? O sea, fuerte. Yo les comentaba esto porque esto que acabas de decir ahorita, en los grupos de AA significa tocar fondo. Tocar fondo. Ir y tocar fondo. Ya cuando tocas fondo es cuando ya no puedes estar más abajo. Ya es miserable tu vida. Pero mira la misericordia de Adonai. Él nos hace tocar fondo sin tener que haber descendido a la miseria total. Ese es el propósito de esto. Que tú te des cuenta, aún con las cosas sencillas, que no tengas que llegar hasta el fondo, hasta ya estar perdido, para que entonces levantes tu mano y, Señor, rescátame. No, sino que puedas tocar fondo sin haber llegado a la miseria total. Y por eso el Señor pone o permite que sucedan ese tipo de cosas. Esos shots que te tienen que hacer reaccionar. 42 dice, entonces recordaré mi pacto con Jacob, recordaré mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Fíjate, la Biblia textual, creo que es Segunda de Timoteo, 2:13 dice, si somos fieles, a ver, confírmamelo, nena, por favor. Segunda de Timoteo, porque aquí se puso un raro. Segunda de Timoteo 2:13. 2:13. Sí. Si somos fieles, sí. Exactamente. Si somos infieles, Él permanece fiel. Fíjate, ¿eh? Si somos infieles, chuecos, deshonestos, basurosos, como decimos en David y yo, ¿no? Él permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo. ¿Te das cuenta? Él ya hizo un pacto. Él ya hizo una promesa. Dice el 43, porque olvidarán la tierra para que pague sus años de reposo, estando desolada de ellos mientras ellos expían su iniquidad, por la sobrada razón de que rechazaron mis reglas y despreciaron mis leyes. Sin embargo, aún entonces, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los despreciaré, como para destruirlos, anulando mi alianza con ellos, porque yo, Adonai, soy su Elohim, soy su Dios. Recordaré a favor de ellos la alianza de sus antepasados, a quienes libré de la tierra de Egipto, a la vista de todas las naciones, para ser Elohim, su Elohim, yo, Adonai, ¿no? Y está el lacrado ahí del Señor otra vez, el sello. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4:31, porque yo, Adonai, tu Dios, es Dios misericordioso. No te dejaré ni te destruiré, ni olvidaré el pacto que le juré a tus padres. Romanos 11:26, para el que diga, no, pues por un Antiguo Testamento, ¿dónde está esto en el Nuevo Testamento? Bueno, pues Romanos 11:26 dice, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. ¿Refiriéndose a quién? Pues a Yehoshua. El 46 dice, estas son las leyes, las reglas y las instrucciones que estableció Adonai mediante Moshe en el monte Sinaí, entre él y el pueblo israelita. Y ahí se nos acabó el capítulo, ¿no? No va así el estudio, ya vamos a acabar. Estos son los Jukots, los Misbots y los Mishpatim de Adonai. Los preceptos, las ordenanzas y los procedimientos que se convierten en la más exacta brújula que nos llevará hacia el pacto de Adonai con su pueblo. Es una brújulita. Es el sonar de ese gran submarino en el que vamos, ¿no? Yehoshua HaMashiach ha pagado cada una de nuestras faltas, desobediencias e iniquidades en la cruz. Ahora nos corresponde actuar pues conforme a ello, ¿no? Nos corresponde responder. Nos corresponde dar evidencia de esa preciosa e incalculable salvación
a la cual hemos sido convidados. Amén. La obediencia es la más clara evidencia de nuestra salvación. Y esta obediencia es la más pura y contundente muestra de ¿qué? Pues de nuestro amor. Porque el que ama, obedece. Hacer su voluntad por encima de la mía es la máxima prueba de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Adón, Él es nuestro Rey y Él es nuestro Salvador. Haciendo su voluntad como si fuera la nuestra, ¿no? Ahora, vamos a dejar que el Evangelio sea quien cierre con broche de oro esta parashat y el libro de Vayikra, porque con esta parashat se acaba Vayikra. Nos falta un capítulo todavía. Seguiremos el siguiente año estudiando ese capítulo. Pero, en teoría, ya con este estudio terminamos Vayikra. ¿Ok? Terminamos Levítico. Primera de Juan 2, del 1 al 7. Y dice así: hijitos míos. Qué manera, ¿verdad? De Juan. Les escribo estas cosas para que no pequen. Sí, primera carta de Juan. No Juan, sino primera carta de Juan. 2, 1 al 7. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es ¿quién? Yehoshua HaMashiach, Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerdan el parojet? ¿Se acuerdan qué era? La tapa que cubría ¿cómo se llama? La arca del pacto, ¿se acuerdan? Ahí estaba la propiciación. Esa era donde se hacían los sacrificios, donde estaban las libaciones, donde estaba el perdón. Bueno, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Como decía Zuli, es un hipócrita, y no hay en él verdad alguna. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, y esto me encanta porque Juan, para que no haya estas cosas que ahora hacen las iglesias, de no, es que estos son los del pasado, los estatutos del pasado y los estatutos que después Yehoshua trajo, esos son los que debemos respetar. No, dice, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. ¿Adivina cuál es? Pues la Torá y los profetas. Exacto. Entonces, ¿te das cuenta cómo es un candado? No hay de otra. No hay nada de que la Torá fue abolida y que ya no vamos a... Vivamos conforme a estos preceptos, estos mandamientos, estas leyes, pongámosla por obra y que nuestra obediencia nos distinga del mundo como su pueblo escogido. Que nadie teme equivocarse. ¿Se acuerdan que así terminamos el año pasado? Igualito que como estamos terminando ahorita, terminamos el año pasado. Vivamos conforme a estos preceptos, estos mandamientos, estas leyes, pongámoslas por obra y que nuestra obediencia nos distinga de los del mundo como su pueblo escogido. Pero esta frase con la que vamos a terminar, grábatela. Que nadie teme equivocarse. Porque ese es el clásico, no, yo cómo voy a guardar la Torah y si me equivoco, no, hombre, va a caerme la voladora a mí. No, que nadie teme equivocarse al no cumplir alguna de estas leyes, porque solo poniéndolas en práctica ejercitaremos la piedad, ¿no? Ejercitaremos la posibilidad de hacer conforme a ella, que nadie teme equivocarse. No, yo mejor ni le hago porque no vaya a ser que me equivoque. Hazlo, equivócate y riégala, ¿no? Como dicen los colombianos, embárrala. No pasa nada. Dale. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que la pongas en práctica y la practiques, ejercitamos la piedad. La cual es buena y provechosa, no solo en este mundo, ¿qué dice el versículo? Sino en el venidero también. Amén. Entonces ya saben que cuando terminamos un libro, decimos Hazak, Hazak, Benit Hazak. Fuerza, fuerza. ¿No? Fortalezcámonos. ¿Cómo?
esfuérzate y sé valiente. Claro, pues es el equivalente a esfuérzate. Dale, pero esfuérzate en la Torah. Amén. Pues Shabbat Shalom, mis hermanos, ya los vamos a dejar aquí porque está muy largo el estudio, pero vamos a regresar a las 5 de la tarde con David, que va a dar el estudio de forma remota ya en casa, en su casa. Amén. Shabbat Shalom a todos.